su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón.
Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es No sois del mundo. Desde el principio de los tiempos ha existido un gran antagonismo entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. Dios prohibió a los hijos de la luz mantener contacto estrecho con los hijos de las tinieblas, advirtiéndoles que los injustos siempre procuran apagar la luz y testimonio de los justos. De muchas y diferentes maneras, el mundo intenta atraer a los creyentes para quitarles su fe. Por otra parte, los creyentes en el Dios vivo procuran dar testimonio de su salvación para que algunos del reino de las tinieblas crean y se muden al reino de la luz. Así pues, el conflicto sigue vivo y los hijos de Dios deben recordar las palabras de su Maestro cuando les dijo: no sois del mundo. El mundo sabe quién es suyo y forma parte de él, y quién solo es un extraño que peregrina hasta llegar a las moradas celestes. El Señor nos eligió antes de la fundación del mundo de entre la humanidad perdida para salvarnos y darnos el privilegio de ser sus hijos santos y amados. El Señor nos eligió tomándonos de la masa del mundo para salvación y dejando al resto de dicha masa en su condición de pecado y de condenación. En Juan 15:19, Jesús dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Y en Romanos 9:21, el apóstol Pablo dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Así pues, el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos eligió de la masa pecaminosa de la humanidad para hacer de nosotros vasos de honra, para hacer de nosotros sus hijos, para hacer de nosotros sus redimidos, para darnos salvación y vida eterna. En aquel tiempo, en el tiempo pasado, antes de ser salvos, nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza como todos los demás. Según nos dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para dotarnos de la condición moral y espiritual necesaria para disfrutar un día de su presencia y de sus moradas eternas. Efesios 1:4 se nos dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. No éramos santos y sin mancha, no lo éramos. El Señor nos escogió para que lo fuéramos, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y en Romanos 9:22 al 24 se dice: ¿y qué si Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado? El Señor nos ha elegido para hacernos recipientes de su gracia, recipientes de su salvación, recipientes de su gloria. Como nos dice 1 de Pedro 1:15 al 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Para esto
nos eligió Dios para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él es santo, y los que han de estar con Él tienen que ser santos. Él, a pesar de nuestros pecados, nos escogió para perdonarlos, para limpiarlos, para redimirnos, para santificarnos, de manera que pudiéramos estar un día con Él en santidad. En Hebreos 12:14 se dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso la vida de un cristiano es seguir por un camino de santidad. Un camino de santidad que nos conduce al Dios Santo. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por tanto, Dios nos escogió para ser santos, y cada día que pasa hemos de ser más santos, mejores, para un día en esa santidad encontrarnos con Él en sus moradas eternas. Y el Señor nos eligió para ser instrumentos de luz y de redención para el resto de sus elegidos, pendientes de ser llamados a la salvación. Dios va llamando poco a poco a sus escogidos y usa a los primeros, a los que ya ha salvado, para salvar a los segundos, para salvar a los que quedan. Usa a los primeros como luz, como faros en las tinieblas, para que los segundos puedan llegar a buen puerto. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios salva a sus hijos y los pone como faros para que otros barcos que también están a la deriva y que amenazan con chocar en las rocas y hundirse, para que esos barcos encuentren el camino por la luz y se libren de las consecuencias terribles de la muerte. Los que ya somos creyentes, somos instrumentos de salvación, instrumentos de luz para otros. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura sin distinción. Marcos 16:15 nos dice que les dijo Jesús a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Sin hacer distinción de ningún tipo. Sin distinción de color, sin distinción de condición social, sin distinción cultural, sin distinción de ningún tipo. A toda criatura somos llamados a predicar el Evangelio. Porque Dios tiene mucho pueblo, aún, mucho pueblo. Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a quienes ha de salvar. Y nosotros sabemos que somos de esos porque ya nos ha salvado. Pero nosotros no sabemos quiénes son los restantes, los muchos restantes. Por eso tenemos que predicarle a todos sin distinción, porque no sabemos dónde tiene Dios hijos suyos. No podemos llevarnos de las apariencias. Alguien puede ser muy malo y ser un escogido de Dios. Y alguien puede ser aparentemente bueno y no ser un escogido de Dios. Dios tiene un pueblo y predicándole a todos, Dios hará que crean todos los que han sido ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Dice Hechos 13:48 que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los apóstoles están predicando la palabra de Dios, el Evangelio, a muchas personas. Y
los que creen lo hacen porque están ordenados para vida eterna. Y de esta manera se cumple el propósito eterno de salvación del Señor. Dice Juan 17, 6 y 9, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Esta oración de Jesús nos muestra lo que estamos hablando de forma contundente. Debemos proclamar la palabra de Dios a todos sin distinción, para que de entre esas personas, aquellos que han sido escogidos, aquellos que han sido ordenados para vida eterna, crean en el nombre de Jesús. Y esto sucederá en el momento y lugar que menos esperemos. En definitiva, Dios ha elegido un pueblo del mundo, lo ha sacado del mundo con redención, y el mundo sabe, conoce quiénes son estos que son de Dios, que son salvos. El mundo los conoce porque son distintos, porque viven de forma distinta, porque piensan de forma distinta. El mundo conoce a aquellos que son del mundo y conoce a aquellos que no son del mundo. Y ese mundo desprecia la salvación de Dios en Cristo y aborrece a quienes la tienen y ofrecen a otros. El mundo aborrece a Jesús. Y nos podríamos preguntar muchas veces, ¿qué hizo o qué dijo Jesús para que le aborreciera? Si leemos los evangelios, seguramente nos quedaremos asombrados con la vida y palabras de Jesús. Jesús, todo lo que hizo y dijo fue para bien. Es verdad que Jesús habló del pecado y de sus consecuencias. En Juan 7, 6 al 7, dijo Jesús, el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Es cierto que Jesús hablaba del pecado, hablaba de las obras del mundo, de la maldad de las obras del mundo. Y esto ofende a muchas personas. Ofende a quienes aman el pecado, a quienes quieren seguir en el pecado, les ofende que se les señale y se les hable de pecado. Pero todo aquel que es un escogido de Dios, todo aquel que por el Espíritu Santo llegará a ser salvo, no ve de la misma manera cuando se habla de pecado. No lo ve igual que el mundo. Para un escogido, hablar de pecado, hablarse de pecado, es tocarse el alma, tocarse su alma de parte de Dios. En Juan 8, 34, 36, dijo Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús habló del pecado y de sus consecuencias. Pero siempre que hablaba del pecado, lo hacía hablando al mismo tiempo de salvación. Siempre. Siempre. En el famoso texto de Juan 3:16, Jesús dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, en ese texto Jesús habló del pecado que merece la perdición. Pero también habló del amor de Dios que da al Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Siempre que Jesús habló del pecado, habló también de salvación. Siempre. Siempre Jesús habló del remedio de Dios
para librarnos del pecado y de sus consecuencias. En Juan 9:39 dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y en Juan 12:46 dijo Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Por tanto, Jesús habló de juicio y habló de tinieblas, de pecado, pero siempre, siempre con palabras de esperanza, también de advertencia. El que no cree en el Hijo no verá la vida, dijo Jesús. El que ama las tinieblas aborrece la luz y está condenado. Jesús, por tanto, siempre advertía del pecado y de las consecuencias del pecado, pero al tiempo que daba palabras de esperanza. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Podía haber más esperanza de parte de Jesús? ¿Podía haber más esperanza que en estas palabras? Y otras, muchas semejantes que dijo. Por tanto, Jesús habló de pecado y habló de salvación en él para todo aquel que en él cree. Pero el mundo ama más la tenebrosa vida de pecado sin Dios que la vida que propone Cristo de luz y de santidad. El mundo ama su vida de pecado. A veces pensamos que las personas no creyentes, por el hecho de estar perdidos, pues están como ignorantes de lo que hacen y que están en una situación en la que están como bajo el efecto de una droga o algo por el estilo. Pero aquellos que pecan aman pecar. Aquellos que viven según los esquemas del mundo aman vivir según esos esquemas del mundo. En Juan 3:19, Jesús dijo: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los que están sin Cristo, sin salvación, se sienten bien. Se sienten bien estando sin Cristo y sin salvación. Y nos miran a nosotros con pena. Pobre gente. Esta gente que cree en Jesús, que sigue a Jesús, todo el día hablando de Jesús. Qué pena. Les damos pena. Aquellos que están perdidos se sienten bien. Se sienten felices. Así, perdidos como están. Ellos se sienten en la posesión absoluta de la verdad. Y para ellos nosotros somos personas anticuadas, engañadas, pobres religiosos, pobre gente que creen en esas cosas tan viejas, tan antiguas. Los perdidos aman seguir perdidos. Los que están por la senda que conduce a la perdición, los que andan por esa senda, se sienten felices y dichosos de seguir por esa senda. Se sienten felices y dichosos. El mundo aborrece a Jesús porque Jesús les habla de pecado y de juicio. Por eso aborrecen a Jesús. Los que están caminando por la senda ancha de pecado no quieren oír hablar de pecado y de juicio y de condenación. No quieren. Por eso muchos que se dicen creyentes
Tampoco quieren oír hablar de pecado. Se llaman ellos mismos mejores creyentes, más buenos como creyentes, porque ya no hablan de pecado. Hablan solamente de paz, paz, paz para todos, y que Cristo trajo salvación para todos, no importa cómo tú vivas, no importa lo que hagas. La obra de Cristo te alcanza. Algunos hacen esto y se dicen cristianos y se dicen hablar en nombre de Dios. Pero la Biblia dice otra cosa. La palabra de Dios dice otra cosa. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. El mundo aborrece a Jesús por hablarles de sus pecados, por hablarles del juicio venidero de Dios sobre ellos. En Juan 15, 18 y 22 dijo Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa. Por tanto, Jesús es aborrecido por el mundo sin causa. Y este aborrecimiento sin causa al Hijo es un aborrecimiento también al Padre. En Juan 11, 23 y 25 Jesús dijo: el que me aborrece también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido, para que se cumpla la palabra. Sin causa me aborrecieron. Por tanto, el mundo aborrece a Cristo, aborrece al Padre, porque rechaza que Jesús hable de pecado, aunque también hable de salvación. El mundo no quiere oír hablar de pecado, tampoco de salvación, pero no quiere. Quiere seguir por el camino ancho de la vida sin Dios, por el camino ancho del vive para disfrutar la vida, por el camino ancho de comamos y bebamos, que mañana moriremos. El mundo aborrece a Cristo, aborrece al Padre. Y el mundo aborrece también a los discípulos de Jesús. El mundo sabe que los creyentes en Cristo ya no le pertenecen. En Juan 15, 19 dijo Jesús: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo aborrece a los hijos de Dios. El mundo sabe que estos ya no le pertenecen, que estos se le han escapado, que estos ya están en otro lugar. Tienen un Dios vivo y verdadero. Tienen una esperanza de otra vida mejor. El mundo aborrece a los cristianos. El mundo se extraña de que los creyentes no pensemos ni vivamos como ellos, como los que sí son del mundo. Dice Juan 17:14 que oró Jesús al Padre: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. El mundo nos aborrece porque tenemos la palabra y nos guiamos por la palabra de Dios. Y las cosas de la palabra de Dios no gustan al mundo, no gustan. En 1 de Pedro 4:4 dice el apóstol Pedro: a estos, a la gente del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. La gente del mundo se extraña de que no hagamos las mismas cosas que ellos hacen. Les extraña. Y tratan de engañarnos.
Tratan de engañar a los hijos de Dios para recuperarnos. El mundo quiere recuperarnos para sí, para su maldad blanqueada. Quiere que abandonemos los caminos de Dios, que abandonemos la senda estrecha, para que transitemos la ancha con ellos. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo intenta recuperar a los creyentes, a aquellos que se le han ido, intenta recuperarlos. Pero los justos, los que de verdad son hijos de Dios, siguen haciendo la voluntad del Señor. Y con ellos son como espejos que reflejan el mal del mundo. Cuando un creyente hace la voluntad de Dios y muestra esa voluntad de Dios ante el mundo se ve reflejado en esa voluntad, ve que su vida es distinta, contraria, y esto al mundo no le gusta. Al mundo no le gusta tener una especie de conciencia viviente que le recuerde sus deberes, sus responsabilidades, que le diga lo que está bien, lo que está mal. Por eso el mundo no quiere a los cristianos, porque estos viven como Dios quiere, como Dios dice. Y el mundo no quiere que nadie les diga que el bien es otra cosa, que el mal es otra cosa. Y menos quiere que se lo digan con la vida, menos con el ejemplo. Por eso el mundo aborrece a los cristianos y en represalia procura hacerles mal. Procura hacerles mal. Y si lo consigue, se alegra. Dice Juan 16, 20 y 33, dijo Jesús, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. En el mundo tendréis aflicción. Un verdadero hijo de Dios tiene aflicción en el mundo. Un creyente que no lo es de verdad, solamente de nombre, no suele tener problemas en el mundo. Un creyente tibio, un creyente de poca o ninguna fe, no suele tener problemas, ni con la familia, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué los malos creyentes viven sin problemas con el mundo? Porque realmente sus vidas no se diferencian de la de ellos. Un creyente sin fe o poca fe o ninguna fe, realmente en su familia no se distingue de ellos. No hace nada distinto, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Hace lo que dicen los demás. Hace lo que hacen los demás. No da testimonio, no hace rechazo de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que participa de ellas. ¿Cómo va a tener problemas con el mundo alguien que no se diferencia del mundo? Alguien que es un creyente de incógnito. Hay creyentes, personas que dicen ser creyentes, que viven de incógnito en el mundo, de incógnito como creyentes. Viven dentro del armario. Esto que se usa mucho esta frase ahora, estar en el armario, salir del armario. Hay creyentes que viven dentro del armario. No han dicho al mundo que son creyentes. No dicen al mundo que son creyentes. Claro, estas personas no tienen problemas. No tienen problemas con el mundo. No lo tienen. Cuando un creyente es luz, sal, cuando un creyente confiesa a Cristo con su boca y con su vida, entonces sí tendrá problemas con el mundo. Sí tendrá. Porque la luz
no tiene comunión con las tinieblas, porque la justicia no tiene comunión con la injusticia. Por tanto, cuando un creyente hace la voluntad de Dios, tendrá problemas. Más tarde o más temprano, tendrá problemas con la gente del mundo. Y cuando un creyente habla al mundo de la salvación de Dios en Cristo, tendrá problemas. No siempre. En algunos momentos dará con alguien que es un escogido de Dios, sin él saberlo, y esa persona mostrará interés, y esa persona creerá, y se producirá el milagro de una nueva vida en Cristo, de otra persona que pasa del mundo al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y esto es de gozo para el creyente cuando esto sucede. Pero por lo general, cuando los creyentes hablan de Cristo, pues no son muy estimados. La gente los considera pesados. Otra vez hablándome de religión. Otra vez hablándome de sus cosas. Y la gente del mundo no quiere que les hablemos de Jesús ni de la salvación. No quiere, no lo desea. Prefiere que hablemos de cualquier cosa, de política, de fútbol, de literatura, de cualquier cosa. La gente del mundo está dispuesta a oírnos hablar de cualquier cosa, pero no de Cristo, no de Cristo. Por eso no es extrañar que en muchas ocasiones la gente del mundo persiga a los cristianos. No meramente los aborrezca, sino que incluso los persiga. En Juan 17, 18, oró Jesús al Padre y dijo: yo los he enviado al mundo y ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús sabía que era muy importante el testimonio de los suyos para la salvación de los que están por ser llamados por Dios a la redención, a la vida eterna, al perdón de pecados. Jesús sabía cuán importante es el testimonio de los suyos. Pero Jesús les dijo también en Juan 15, 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. También a vosotros. Por tanto, el mundo aborrece a Cristo, aborrece al Padre y aborrece a los cristianos. Cuanto más luz, cuanto más testimonio de un cristiano de Cristo, más probabilidad tenga de ser aborrecido. También más probabilidad de que su testimonio llegue a la vida de muchas personas y consiga que muchas personas sean llamados por Dios a la salvación, pero también de que sea aborrecido. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de las palabras de Jesús: no sois del mundo. Y hemos dicho que el mundo sabe quién es suyo y forma parte de él, y quién solo es un extraño que peregrina hasta llegar a las moradas celestes. El Señor nos eligió antes de la fundación del mundo, de entre la humanidad perdida, para salvarnos, para darnos el privilegio de ser sus hijos santos y amados. El Señor nos eligió y llamó para ser instrumentos de luz y de salvación para el resto de sus elegidos, que aún no han sido llamados a la redención. Y hemos dicho que el mundo desprecia la salvación de Dios en Cristo y que aborrece a quienes la tienen y ofrecen a otros. Dijimos que el mundo aborrece a Jesús porque le habló del pecado, de sus consecuencias y del remedio que libra de la condenación eterna. El mundo ama más la vida de tinieblas que la vida de luz. El mundo aborrece a los que creen en Jesús. Les parece extraño que no obren el mal como ellos, trata de recuperarlos con engaños y los persigue cuando éstos les hablan de Cristo. En 1 de Juan 2:15 al 17, la palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios te bendiga. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enludarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Oremos. Señor, te damos las gracias una vez más por tu palabra, porque en ella nos dices que no somos del mundo. Nos dices que nos escogiste del mundo, nos elegiste del mundo para salvarnos, para darnos vida eterna, perdón de pecados, para hacernos santos delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en esa santidad, en esa luz, aunque el mundo que te rechaza nos rechace también a nosotros. Señor, que lo que nos importe siempre sea lo que tenemos en ti, nuestra condición de hijos tuyos, lo que nos espera, que el mundo nunca nos engañe, nunca nos recupere para sí, sino que estemos realmente crucificados para el mundo y vivos para ti en tu Hijo Jesucristo.
Ayúdanos, Señor, a saber siempre que no somos del mundo. Gracias, Señor, una vez más, por la salud que das a tus hijos. Gracias porque has estado con Alexandra en su operación, con Juan Sanabria también en su operación, y esperamos, Señor, que les sigas recuperando ahora de ellas y que pronto estén bien. Gracias, Señor. Te seguimos pidiendo por nuestra hermana Carmen Teresa, por Susana, por Ángeles, por Pilar, la madre de Patricia, por el padre de nuestra hermana Josefina, por Carmen Rosa, Señor. Ten misericordia de ella, ayúdala, auméntale la fe. Y también, Señor, por cada hijo tuyo que sufre o padece cualquier enfermedad o problema. Sé con todos nosotros, Señor, de una manera o de otra. Gracias, Padre. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.